Estás viendo en pantalla una ecuación exponencial demasiado importante. ¿Por qué digo demasiado importante? Porque en el desarrollo del ejercicio vamos a nombrar propiedades del álgebra que son demasiado útiles y que no se nos van a olvidar. Entonces, hoy vamos a reventar esa ecuación. Hoy es el día sí o sí de reventar esta ecuación exponencial. Antes que nada, pues tenemos que hallar el valor de la letra x. Ese es como el objetivo principal del ejercicio. Ahora, vamos con el análisis. ¿Qué podemos analizar de esta ecuación exponencial? Podemos ver que en el exponente tenemos una variable de grado 2. ¿Esto qué significa? Que nos van a salir dos soluciones. Además, esas dos soluciones o el x que hallemos debe de pertenecer al campo de los números reales. Entonces, bajo ese criterio, reescribamos el ejercicio. Tenemos 20 elevado a la x al cuadrado sobre 4 a la x igual a 5. Y tenemos una hermosa ecuación exponencial. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos a graficar cómo es el comportamiento y qué es lo que vamos a hallar. Entonces, vamos a llamar a un amigo. Aquí les presento a mi amigo, es mi amigo llamado GeoGebra, que nos va a ayudar a graficar esas dos funciones. La primera función es la siguiente. Es 20 elevado a la x al cuadrado sobre 4 elevado a la x. ¡Listo! Nos dibujó la primer función exponencial. ¿Por qué? Porque tiene esa forma como de parábola. Porque en el exponente tiene un exponente de grado 2, es decir, que ahí se puede tomar una solución x positiva y otra solución x negativa. Entonces, por eso es que toma esa forma de parábola. Ahora, la otra función, en el otro lado de la igualdad, hay un 5. Ese 5 denota una función constante. Entonces llamémosla g de x y esa es igual a 5. Tan. Al graficarla, podemos notar que miren, efectivamente corta la función exponencial en dos puntos. En dos puntos. Entonces vamos a llevarla al tablero para comenzar a hacerle el análisis. ¿Listo? Nos trajimos ese dibujo para el tablero pues para darle un mejor análisis. Entonces, podemos notar que esto es f de x, llamémoslo. Y esta es nuestra función constante g de x. Sabemos que la función roja es f de x, ¿sí? Y esta función g de x es esta recta de acá que es una función constante. Entonces, podemos notar que aquí en estos dos puntos, en este y en este, ¿cierto? Llamémoslo la coordenada x1, y1 y la coordenada x2, y2, que a esas dos funciones se van a cortar en dos puntos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Hallar estos valores de la coordenada x, que claramente deben de corresponder con un punto de acá, ¿cierto? Y claramente debe corresponder con un punto de acá. Entonces, esos son los dos valores que tenemos que hallar. De la coordenada x, la coordenada y no nos interesa. Entonces, bajo ese criterio, bajo ese análisis bien nítido, vamos con el álgebra ahora sí. ¿Qué les parece si comienzo reescribiendo esta ecuación de esta forma? Vean, como 5 por 4 elevado a la x al cuadrado sobre 4 a la x igual a 5. ¿Qué fue lo que hicimos? Pues el 20 se puede ver como la multiplicación de 5 por 4 y todo eso está elevado al cuadrado. Ahora bien, podemos notar, antes de hacer este paso, voy a nombrarles una propiedad, que es la siguiente. Si yo tengo a por b y todo eso está elevado a la n, esto es lo mismo que tener a a la n por b a la n. Es decir, el exponente entra a multiplicar los exponentes de cada término de esa multiplicación, de esos dos factores. Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Acá es como si tuviéramos un 1, ¿sí? Entonces, el exponente multiplica los exponentes de esos dos factores. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Vean, nos va a quedar 5 elevado a la x al cuadrado por 4 elevado a la x al cuadrado sobre 4 sobre x, ese no le hacemos nada, igual así. Ahora, aquí, bueno, recordemos que este 5 está multiplicado por un 1. Hay algo bonito y es que en las ecuaciones exponenciales toca mirar los términos que tengan igual base. En este caso podemos ver que este 5 tiene igual base con este 5, ¿cierto?
y este 4 tiene igual base con este 4. Entonces, ¿qué es lo bonito que vamos a hacer? Vamos a agrupar esos términos que tienen igual base. Entonces yo me quiero traer este 5 para el lado izquierdo y está multiplicando. ¿Cómo hago? Pues tengo que dividir entre 5 ambos lados de la igualdad. Dividido en 5. Me va a quedar de la siguiente forma. Vean, me queda 5 elevado a la x al cuadrado por 4 elevado a la x al cuadrado sobre 5 por 4 a la x igual. Si yo tengo en el numerador una multiplicación y abajo, pues acá es como si estuviera un 1, ¿cierto? Abajo también hay una multiplicación, yo puedo cancelar los términos que son iguales arriba y abajo. Entonces vea, chao y chao. Y acá me queda 1 sobre 1, pues es 1, no es más. Despejando un poco el panorama para seguir reventando el ejercicio. Entonces tenemos que tomar aire, pensarla bien qué es lo que vamos a hacer y aprovechando eso, aquí o aquí arribita les voy a dejar una playlist de ecuaciones exponenciales y logarítmicas para que vayan y la estallen por completo. Bueno, entonces seguimos. Vea, podemos notar que tenemos términos con igual base, véanlos, ya están agrupaditos. Entonces, cuando yo tengo una división, esto es potencia, ¿cierto? Todo esto es una potencia, esto es una potencia. Cuando tengo una división de potencias con igual base, hay una fórmula para eso, por suerte, que me dice, si yo tengo a elevado a la n sobre a elevado a la m, eso es lo mismo que tener a elevado a la n menos m. En pocas palabras, dejo la misma base y resto los exponentes. Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Bueno, podemos notar que aquí este 5 no tiene nada en el exponente. Cuando no tiene nada, ahí es como si tuviera un 1. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ver. Vamos a colocar 5 elevado a la x al cuadrado y le resto 1. Ahora con el 4 lo mismo, tienen potencias con igual base, entonces me queda 4 elevado a la x al cuadrado menos x. Y todo esto está igualado a 1. Bueno, acá ya se pone bonita la cosa porque vamos a nombrar un arma importante. ¿Cuál va a ser esa arma? Vamos a aplicar o hacer el uso de los logaritmos. Aquí lo podemos aplicar dado que hay una multiplicación, ¿sí? Entonces podemos aplicar logaritmo a ambos lados de la igualdad. Si hubiera habido una suma o una resta, no hubiéramos podido haber hecho eso, ¿listo? Entonces, como hay una multiplicación, lo vamos a hacer. Apliquemos el logaritmo a ambos lados de la igualdad. Ahora, ya apliqué el logaritmo, pero antes de hacer este paso elegante, voy a nombrar una propiedad que me dice, voy a nombrarla por acá. Si yo tengo el logaritmo de a por b, ¿sí? El logaritmo de un producto, eso es lo mismo que tener logaritmo de a más el logaritmo de b. En pocas palabras, el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver que tenemos el logaritmo de un producto. Vamos a aplicarlo, entonces me va a quedar logaritmo 5 elevado a la x al cuadrado menos 1 más logaritmo 4 elevado a la x al cuadrado menos x. Y esto está igualado a logaritmo de 1, eso es 0. Listo. Ahora, antes del siguiente paso, voy a nombrar una otra propiedad de los logaritmos, que me dice lo siguiente. Si usted tiene el logaritmo de a elevado a la n, esto es lo mismo que tener n por el logaritmo de a. En pocas palabras, usted coge y baja a multiplicar el exponente con el logaritmo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en los dos términos de acá. Entonces me va a quedar, pillen, x al cuadrado menos 1, ¿sí? Bajo todo el exponente aquí a multiplicar por, cubrámoslo con paréntesis, por el logaritmo de 5 más, ahora hacemos lo mismo con este, lo bajamos acá. Entonces me queda x al cuadrado menos x, ¿sí? Por el logaritmo de 4 y todo esto está igualado a 0. Ahora bien, aquí podemos notar que hay algo bonito, Tenemos un término elevado al cuadrado y el 1 también se puede ver como un término elevado al cuadrado, o sea, como 1 al cuadrado. Y acá hay una diferencia de cuadrados. ¿Cuál es la diferencia de cuadrados? Si usted tiene a al cuadrado menos b al cuadrado, esto es lo mismo que tener a menos b por a más b. En este caso, mi término a es la x y mi término b es el 1. Entonces, vamos a aplicar esa propiedad. Me va a quedar
x menos 1 por x más 1 por el logaritmo de 5 más, aquí podemos notar que yo puedo sacar un factor común. ¿Cuál es el factor común entre ellos dos? La x. Entonces, x factor de, acá hace falta otra x, menos, ya tengo la x, entonces le falta un 1, por el logaritmo de 4 y todo esto igualado a 0. Vamos, excelente. Podemos estirar un poco, estiremos y ahorita la escena se pone elegante, muy chévere, dado, dado que pues despejamos el tablero y podemos ver más claro algo. ¿Qué pueden ver ahí claro? Pillen, podemos analizar que tenemos un factor común, vean, x menos 1, entonces lo extraemos. Me queda x menos 1, factor de, entonces coloco lo que hace falta, me hace falta x más 1 por el logaritmo de 5 más x, ¿cierto? Por el logaritmo de 4, cierro, e igualo a 0. Acá ya tenemos un producto nulo, ¿verdad? Un producto nulo. ¿Qué me dice el producto nulo? Que si usted tiene a por b igual a 0, ¿eso qué me quiere decir? Que a es igual a 0 o que b es igual a 0. Entonces, eso es lo que pasa ahí en esa ecuación. Me va a quedar que x menos 1 es igual a 0 o esta parte de acá, ¿cierto? O esta parte de acá, copiémosla, lo mismo. O esto es igual a ¿qué? Es igual a 0, ¿sí? Ahora, podemos notar que esta primera ecuación sale muy sencilla. Podemos decir que x es igual a ¿qué? A 1, ¿sí? Porque si reemplazo 1 acá, 1 menos 1 da 0. Esta es nuestra primera solución real. X igual a 1. Ahora, pues esta ya no sale así como tan de ojo. Toca hacerle un poquito de análisis. Entonces voy a despejar un poco para solo dejar esa. Dejé el espaciecito para solo coger y reventar esta. Aquí podemos notar, y yo puedo aplicar una propiedad de logaritmos que me dice lo siguiente. Si usted tiene, espere, dejamos el espaciecito por acá. Voy a nombrar una propiedad por acá para seguir reventando esa ecuación. Si yo tengo m más n multiplicado por el logaritmo de a, ¿qué es lo que va a pasar? Pues el logaritmo de a lo tengo que multiplicar por m, o m por el logaritmo de a, entonces me queda m por el logaritmo de a, más logaritmo de a por n, o n por el logaritmo de a. ¿Listo? Entonces eso es lo que toca hacer acá, este con este y este con este. Entonces me va a quedar x por el logaritmo de 5 más logaritmo de 5 por 1 da el logaritmo de 5 más x por el logaritmo de 4 y todo esto igualado a 0. Igualado a 0. Seguimos. Ahora, ya solo nos queda ese pedazo de la ecuación y estamos ya muy pero muy cerca. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Podemos notar que entre estos dos términos hay un factor común y tenemos factor común la x. Entonces, si saco factor común, me queda x factor del logaritmo de 5, ¿cierto? Más logaritmo de 4, ¿sí? Y eso va a ser igual. Este logaritmo de 5 que está sumando, yo lo quiero pasar al otro lado porque es lo que me está estorbando. Entonces, ¿cómo hago? Pues tengo que restar a ambos lados logaritmo menos logaritmo de 5, ¿cierto? Chao, y acá me queda menos logaritmo de 5. Listo. Y ahora tengo que despejar la letra x. ¿Cómo hago? Pues entonces queda x va a ser igual a menos logaritmo de 5 sobre, todo este término está multiplicando, y lo paso al otro lado a dividir, es decir, divido ambos lados lo mismo. Entonces me queda de esta forma, logaritmo de 5 más logaritmo de 4. Entonces, si nosotros hacemos esto en una calculadora, me va a dar aproximadamente, vamos a ver cuánto nos da. Entonces vamos a hacer esa operación acá en nuestra poderosa calculadora casi. Entonces me va a quedar menos logaritmo de 5, cierro paréntesis sobre logaritmo de 5 más logaritmo de 4 y cierro paréntesis y esto es igual a menos 0.5372 aproximadamente, ¿no? Menos 0,5372. Yo puedo colocar coma o punto, eso me va a denotar un decimal, entonces no hay problema y esa vendría siendo la segunda solución, ¿sí? Entonces para saber si nos quedó bien el ejercicio,
vamos a reemplazar los valores que encontramos, ¿vale? Entonces primero, pues podemos analizar que podemos reemplazar la primera solución cuando x vale 1, ¿sí? Entonces si lo reemplazo me va a quedar 20 elevado a la 1 al cuadrado sobre 4 elevado a la 1, y esto va a ser igual a 20, 1 al cuadrado es 1, sobre 4 a la 1 es 4, ¿sí? Nosotros sabemos que 20 a la 1 pues da 20. Y ahora, 20 dividido en 4, fácil, profe, 5. Muy bien, se cumple la igualdad. Ahora vamos a hacer la segunda reemplazando cuando x es igual a menos 0,5372. Nuestra segunda solución, perfecto, entonces nos va a quedar 20 elevado a la menos 0,5372 y todo eso elevado al cuadrado sobre 4 elevado a la menos 0,5372. Vamos a ver, esto nos tendría que dar una aproximación a 5. Entonces vamos a usar nuestra poderosa calculadora Casio. Ahora, colocando esos datos en nuestra poderosa calculadora Casio, esto nos tiene que dar un valor muy cercano a 5. Entonces vamos a ver, hora de la verdad. Uy, muy bien, 4.9989 aproximadamente, coloquemos acá, 4,9989. Claramente eso se aproxima a 5. Entonces, pues si queremos una mayor exactitud, pues tocaría agregarle más decimales a la solución. Entonces podemos ver que tenemos las dos soluciones x1, x2 y además esas pertenecen a los números reales. Ya con eso damos por terminado el ejercicio. Recuerden darle mucho like, compartir, unos 10.000 comentarios, 20.000 compartidas. Comenten demasiado, generen interacción y vamos con todas. Muchas gracias por tanto apoyo. Recuerden que el que no vive para servir no sirve para vivir. Entonces, chao, chao, Dios los bendiga y nos vemos.